Hola estudiantes de octavo, el día de hoy vamos a continuar la temática que por cuestiones de la electricidad hoy no pudimos terminar. Recuerden que el tema del día de hoy compete al romanticismo en la literatura colombiana. Entonces, como un método de apoyo voy a emplear una herramienta eh, llamada Prezi, que es la que les voy a compartir por medio de mi computadora, ¿de acuerdo? Antes de ir al lugar en el que nos quedamos trabajando, me gustaría un poco reforzar lo que ya habíamos visto como método de apoyo y como una forma también de refrescar el tema, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las cosas que conversábamos en clase acerca del romanticismo, dijimos que fue un movimiento lleno de mucha energía, que afectó no exclusivamente a la literatura, sino que también lo hizo a la cultura en general. Fue un movimiento que tiene mucha relación con las artes, con la música, con la poesía y con la literatura en general. Conversamos que este movimiento comparte mucho sentido y mucha forma de ser, no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Y que la razón de su nacimiento fue porque veníamos de un tiempo de opresión, de un tiempo obligados, ¿verdad? Por todas las cosas que habían pasado de la corona española y que luego, cuando finalmente pudimos dar una pausa a esta opresión, llegó un momento de libertad. Y este momento de libertad bebe mucho de la literatura francesa, ¿verdad? Más que nada del movimiento liberal francés, en el cual ellos consideraban que tanto los hombres como las mujeres deberían ser libres para expresar sus emociones y sentimientos sin miedo del qué dirá. También estuvimos en clase conversando un poco más detallado acerca de cómo el romanticismo nació como una respuesta un poco más social, ¿verdad? Estaba alejado mucho de la política, estaba alejado mucho de las necesidades colectivas y de pronto se enfocaba más en las necesidades individuales. Descubrimos que el romanticismo es un sentimiento de lucha, un sentimiento de libertad, un sentimiento de independencia, pero un sentimiento que siempre va a estar ligado o direccionado a lo individual, al ser humano como ser único y su capacidad para poder expresar la libertad como él ya lo desee, como él así lo necesita. Conversamos que si bien el romanticismo viene de Europa, ¿cierto? En ciudades como Francia, como Alemania, quienes fueron fundadores de este movimiento, en Colombia el romanticismo diverge, es diferente de cómo es en estos países. Y la primera diferencia es que si bien estos países siguieron manteniendo, siguieron reforzando este tipo de literatura, Colombia tuvo simplemente dos etapas y luego de esas dos etapas pasó a otro movimiento literario, ¿verdad? En la primera etapa, que fue la inicial, todavía teníamos muchas dudas sobre lo político, todavía teníamos muchas dudas sobre la identidad del país. Por lo tanto, aunque ese romanticismo ya tiene sus características de este movimiento, sigue todavía respondiendo con la intención de responder a preguntas relacionadas a cómo va a ser nuestra identidad de país, a cómo nos están viendo, a la libertad. Luego, gracias a una segunda etapa, ¿verdad?, que comienza en 1860 y que prácticamente termina allí al finalizar el siglo, sí viene una etapa de romanticismo puro. Totalmente cumple con las características del romanticismo. Totalmente nos habla acerca de cómo el romanticismo es un método, una herramienta de uso para poder expresar mi libertad, para poder entender mis sentimientos, para poder descubrir quién soy yo. Y tendríamos que hablar de un hombre muy especial y un hombre muy importante que fue Rafael Pombo. Rafael Pombo tomó todas esas literaturas que había escuchado, toda esta poesía, todos estos refranes, y los usó como un método para expresar sus emociones, para expresar sus alegrías, para expresar sus tristezas. Lo usó como un método para no dejar dudas de que él era un hombre independiente, de que él era un hombre libre y que podía expresar cuantas ideas él deseara a través de historias que a veces nos parecen como infantiles, pero que en el fondo en realidad no lo son. Un ejemplo perfecto de esto es Mi pobre viejecita, ¿verdad? Esta historia de una señora
que según ella no tiene nada que comer, nada que vestir, nada que hacer, y vamos a ver que tiene de todas las comidas, tiene todos los atuendos, tiene todas las actividades. Es el reflejo de Rafael Pombo, una manera de criticar a la sociedad, especialmente a la sociedad adinerada, que a veces lo tiene todo y siempre sigue quejándose porque quieren tener más, ¿cierto? Quieren alcanzar más cosas. Bien, a partir de este momento comenzamos a conversar acerca de las características de la literatura del romanticismo. Hablamos que los escritores de esta época son unos escritores a los cuales su ego y su egoísmo los hacen más grandes. No es que sea algo negativo, no es que sean unas personas malas, sino que ellos le dan prioridad a su interés personal. Y su interés personal los obliga poco a poco a seguir explorando esa parte de la literatura de ellos que tiene que ver con el yo. No les va a importar a estos escritores, por ejemplo, cómo se siente alguien más. A estos escritores no les va a importar cuál es la opinión de otra persona acerca de su literatura. Son tan libres que llegan al extremo absoluto. Por esto mismo, a través de cada obra reflejan como una ansia de libertad, el deseo de ser absolutamente libres, sin tener ningún tipo como de cerradura, sin tener ningún tipo de amarre que los obligue a esconder su opinión. Si bien ahí está la libertad, no podemos ocultar obviamente la política. Fue un momento en el que la Nueva Granada apenas estaba iniciando, apenas estaba fortificando, apenas estaba organizando y estructurando todo el aspecto y el espectro político, y por supuesto los escritores incluyeron eso en sus obras, pero siempre lo hacían desde una forma individual, de la forma que ellos podían ver las cosas y la forma en que ellos las sentían. No había de pronto un pensamiento colectivo, un pensamiento que hablaba por las masas, no, era simplemente el autor, su obra y su opinión sobre la política. También comentamos que si bien el romanticismo no es exclusivo sobre el amor, su tema principal no es el amor, su tema principal sí son los sentimientos, las emociones, y estas emociones jamás van a ser mostradas con delicadeza, jamás van a ser mostradas con suavidad, jamás van a ser mostradas muy delicadamente, todo lo contrario, siempre lo van a hacer con mucha fuerza, siempre lo van a hacer al extremo, van a llegar a lo máximo. Si una persona está triste por algo, van a demostrarle lo absolutamente triste. Si algo las hace feliz, también van a usar esto para llegar al extremo de esa felicidad. Luego, tendríamos que hablar sobre la angustia existencial. Recordemos lo que hablamos al principio de este video. Toda esta literatura del romanticismo proviene de una idea francesa que es el liberalismo francés. En el liberalismo francés hay que mencionar a un filósofo muy importante que es Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant generó mucho de todo esto de la literatura del liberalismo, y en sus obras destaca mucho el pensamiento o la actitud de reflexión. Entonces siempre vamos a reflexionar acerca de la razón de ser, de por qué estamos aquí, ¿verdad? Especialmente cuando pasan cosas tan extrañas, cosas tan adversas, el escritor va a emplear eso y siempre va a estar en él como el deseo de decir, bueno, ¿cuál es mi razón de ser para estar aquí? Porque yo no controlo nada, el destino me controla a mí, el destino toma sus decisiones por mí. Este tema es muy atractivo para los poetas, les gustaba hablar mucho de eso. Es verdad que yo tomo decisiones en mi vida, o es el destino que ya está tomando las decisiones por mí y yo simplemente me dejo llevar. Ese era un tema muy recurrente para ellos. Y también tendríamos que hablar de un espíritu de idealistas. Estos escritores, estos poetas, estos narradores tenían el anhelo y también, bueno, la esperanza, obviamente, de tener un mundo mejor al que habían tenido durante la época de la conquista de los españoles. Y es que no los podemos culpar, chicos. Venían de una época bastante turbia, bastante oscura, en la cual hubo mucho maltrato, en la cual hubo muchos abusos. Recuerden lo que conversábamos nosotros cuando veíamos la literatura de la independencia. Estos chicos de este momento, estos autores, estos escritores de este momento, por primera vez son libres, por primera vez no tienen ninguna atadura. Entonces, ellos pensaban como que de lo que viene de aquí en adelante, todo va a ser positivo, todo va a ser bueno, todo va a traer o generar cosas muy positivas para nosotros. Y eso es algo que podemos respetar, ¿verdad? El deseo de un escritor de siempre mirar a lo mejor,
de siempre buscar un futuro mayor, un futuro más positivo. Por otro lado, vamos a conversar también acerca de los temas. Cuando hablamos de los temas de la literatura, quiere decir de qué hablaban esos escritores en sus obras. ¿Cuáles eran los temas de pronto más repetitivos, que más usaban, que más les interesaba a ellos trabajar? Y yo diría que de estos cuatro temas que tengo en pantalla, para ellos el más importante era la vida y la muerte. Volvemos de nuevo a Immanuel Kant con su literatura y su filosofía muy existencial. ¿Por qué el hombre viene a la tierra? ¿Cuál es la razón de que un hombre o una mujer haya nacido? Y si nacimos y ya estamos en este lugar, ¿por qué en algún momento tenemos que morir? Esto para ellos era un tema demasiado atractivo, era un tema que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaba ahí, que siempre era constante para ellos. Por lo tanto, en la poesía principalmente podemos ver reflejada una literatura en la cual el autor a veces parece que no supiera quién es, que apenas es que está investigando y apenas está indagando para descubrir de dónde es él, por qué es de esa forma, por qué muere, por qué llega a esta vida, cuál es su propósito y su lugar en el mundo. Pero ese siendo el tema principal, no podemos obviar los otros temas secundarios. Uno es la intimidad del poeta. El poeta de esta literatura es un poeta que no tiene miedo de expresarse. Y como no tiene miedo de expresarse, se muestra tal cual como es. Muestra su vida, muestra su dolor, su sufrimiento, muestra si en algún momento de pronto ha vivido algún tipo de ruptura o algún tipo de tusa, ¿verdad? Con una relación, con una pareja, eso lo va a expresar allí sin ocultar nada. Va a ser honesto y eso permite que nosotros, como autores, sintamos eso, lleguemos como a tener ese sentimiento de, wow, esto es lo que hablaba ese poeta, de esto es lo que comentaba esa obra literaria. Y de alguna manera uno se siente también parte de esa literatura, uno siente que también ha vivido cosas de ese estilo. Por el otro lado, el paisaje. El amor a su patria siempre se va a ver reflejado a través de la naturaleza, de la observación de esta y del verla como algo puro, como algo sagrado. Y esto lo vamos a ver reflejado primeramente en la escritura y en la descripción de las obras. A medida que la obra vaya siendo descrita, a medida que la obra vaya siendo narrada, obviamente nos va a permitir conocer más, nos va a permitir ver más sobre este tipo de literatura. No podemos dejar de lado la exaltación a lo político. El deseo de estos escritores de seguir manteniendo vivo la Nueva Granada, especialmente desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de que ese país, ese pedazo de tierra, como muchos escritores románticos decían, este pedazo de tierra me pertenece. Si aquí muero o si aquí estoy viviendo es por algún sentimiento mío de amor hacia ella. Entonces es muy persistente el deseo de estos escritores para poder hablar o expresarse acerca de su tierra patria. Vamos a conversar acerca de los géneros en este momento. Vamos a hablar de que obviamente los dos géneros más activos van a ser el género lírico, la poesía, la canción, la adivinanza, todos estos cuenticos infantiles, las canciones, incluidos los villancicos, tuvieron mucho énfasis durante la literatura del romanticismo, especialmente porque a la gente le gustaba mucho compartir emociones. Y ellos consideraban que la mejor forma de compartir estas emociones era a través de las canciones. Y más si las canciones tocaban temas populares, temas del pueblo, temas comunes, temas que las personas conocieran. En este aspecto, volvemos a recalcar a Rafael Pombo. Su presencia en la literatura del romanticismo todavía nos acompaña hasta el día de hoy, cuando vemos con frecuencia cómo sus obras no han perdido vigencia, siguen presentes porque hablan de temas atemporales, un tema que siempre va a estar allí, las emociones, los sentimientos, el sentido de crítica de las personas. Y si hablamos de la narrativa, tenemos que destacar a un hombre, un escritor maravilloso, del cual quiero hablar también un poco en esta clase, que se llama Jorge Isaacs. Jorge Isaacs es el escritor de una novela que debería ser como la versión romántica y colombiana de Romeo y Julieta, que es María. Una novela maravillosa
en la cual nos narran la vida de una joven llamada María que vive en Cali, ¿cierto? Los padres de María mueren y por esa razón María debe irse a vivir con unos familiares a una finca. Entonces, ella mientras vive en la finca, nos enteramos que María sufre una enfermedad que en realidad no es más que unas convulsiones, pero que como la historia está tan ubicada en la antigüedad, no había en ese momento una cura para esta enfermedad. Entonces, a medida que va narrando la historia, nos cuenta cómo María se enamora de una de las personas que viven en esta casa donde ella se fue a vivir. Y nos van contando las historias de amor de ellos dos. Hay mucha inocencia, hay mucha ternura, especialmente porque son muy jóvenes. María es una niña de 16, 17 años y la persona de la que está enamorada es un joven de 17 años. Entonces son jóvenes y nos van contando como esta dulzura de su amor. Esta historia pertenece al romanticismo y es la novela bandera del romanticismo. Por eso, por la inocencia y por la dulzura de las emociones, porque cada personaje dentro de la obra no teme expresarse cómo se siente, y eso es una de las características del romanticismo, pero también, chicos, porque tiene una habilidad especial, y es que se da la tarea de describir todo el lugar en el que sucede la novela. La finca, la naturaleza, los modos de vida de las personas, y cumple con esta característica. Esta novela fue una inspiración del escritor, de su vida real, de sus pasiones, de lo que él había vivido y de lo que él había compartido. Bien, chicos, les agradezco que hayan estado atentos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos muy pronto en una nueva clase de lengua castellana. Hasta pronto.